Es un honor tener hoy con nosotros a Martín Moreira, un destacado terapeuta holístico con una trayectoria en lo correspondiente a detección y desactivación de bloqueos en la mente subconsciente mediante técnicas bioenergéticas y canalización espiritual. Martín posee certificaciones como terapeuta bioenergético, certificado por el Centro de Investigación de Biomagnetismo Médico SC, siglas CIBM de México, en biomagnetismo médico. Posee un diplomado por el Centro de Investigación y Estudios Bioenergéticos, CIEF de Chile, en biomagnetismo tradicional y alta bioenergía. Asimismo, cuenta con un diplomado por el Centro de Investigación y Estudios Bioenergéticos, CIEF de Chile, en bioenergía avanzada y resecado y rastreo mental. Se dedica a la investigación y divulgación en temas de salud integral, alma, mente, emociones, siendo también especialista en detección y ayuda en la liberación de emociones enquistadas a nivel del subconsciente. Canalizador de la mente supraconsciente mediante la práctica espiritual y bioenergética, así como asesor, consejero y acompañante espiritual desde hace más de 12 años. Ha tenido más de 5.000 atenciones a consultantes. Es fundador y administrador principal del grupo Nitro en WhatsApp, el cual cuenta con casi 5 años de existencia y 200 miembros, así como de la página Facebook de Crea Salud con más de 100.000 seguidores, la misma que se encuentra abierta desde el año 2017. Luego de esa gran trayectoria, Martín, me gustaría iniciar conociendo un poco de tu historia. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a dedicarte a las terapias holísticas y el camino espiritual? Flor, muy buenos días. Gracias por esa generosa presentación. Muy contento de estar aquí contigo. Sinceramente es la primera vez que me entrevistan. Es la primera vez que me entrevistan. No, bastante emocionado sobre todo de que seas tú, especialmente la persona que lo haga, ¿no? El tema de cómo fue que yo me inicié en el tema de las terapias holísticas o en la práctica de las terapias holísticas, perdón, tiene que ver con el hecho de me cansé de sentir tanto dolor, en realidad, demasiado dolor, en la parte física, en la parte mental, en la parte emocional, en el alma misma, ¿no? Y ese dolor, bueno, si es que tengo que ubicarlo en esta vida, desde cuándo más o menos puedo tener yo conocimiento o recuerdo de cuándo se inició, yo te diría que esto ha sido alrededor de los 4 o 5 años, ¿no? En que me hice consciente en que no tenía prácticamente la figura materna a mi lado, ¿no? Ya un poco creo que hemos en alguna ocasión conversado tú y yo como amigos, ¿no? Y te comentaba de que mi mamá nos abandonó a mí y a mis hermanos cuando yo tenía 8 años de edad. En todo caso fue la ocasión definitiva en que ella se retiró del hogar, ¿no? Yo tenía 8 años, era el hermano mayor de 3, el segundo tenía 5 y el tercero tenía 3 añitos. Mi hermano el menor era un niño que tenía asma, sufría mucho de asma, era una persona bastante enfermiza. Mi hermano el segundo a su vez también solía a veces tener ataques de epilepsia y sufría de alergias, ¿no? Y bueno, en mi caso, gracias a Dios, no tuve algún tipo de enfermedad, en todo caso, pues que podía decirse crónica, ¿no? O que me atacara. Digamos que relativamente era saludable, al menos físicamente, ¿no? Físicamente. Emocionalmente sí estaba, creo yo, destrozado, ¿no? Y es porque creo que un niño siempre lo que busca es la imagen materna, o sea, siempre busca esa conexión con la madre, ¿no? Lamentablemente en mi caso no fue así. Y como te digo, ese abandono que sufrimos cuando yo tenía 8 años, para mí fue un punto de quiebre en mi vida, ¿no? Entonces, al dolor que ya se había generado quizás años previos por estas constantes idas y venidas de ella, ¿no? Lo cual nos generaba demasiada inestabilidad. Ya con esa huida, con esa fuga definitiva de ella a los 8 años, me marcó muy profundamente. Yo sé que tanto a mí, a mi padre, a mis hermanos, al punto de que parece mentira, como dicen, ¿no? Tras cuernos palos, ¿no? Cuando mi mamá nos abandona, mi papá tenía un negocio, estamos hablando de la época de la dictadura militar, estamos hablando más o menos del año 77, 78,
¿no? Se incendió un negocio, un taller de repuestos que El tenía mi negocio de tu padre, papá. el negocio de mi papá, se Mm. incendió en la madrugada, se quedó sin el negocio, se incendió, se perdió absolutamente todo. Aparte de eso, pues ya no había ingresos y el lugar donde alquilábamos la vivienda ya no había para poder pagar, tuvieron que retirarlos, ¿no? Estuvimos viviendo con distintos familiares de mi papá, pero a la larga, bueno, tú sabes, pues éramos tres, ¿no? Y éramos niños. Como niños que éramos, obviamente, pues que cada familia tiene su manera determinada de llevar las cosas y hay una disciplina determinada. No nos amoldábamos. Entonces, una y otra excusa, terminábamos saliendo de esos hogares, ¿no? Hasta que un punto Ok. que ya hasta, yo me recuerdo en una ocasión que inclusive una tía, una hermana de mi papá, nos llegó a cambiar la chapa de la puerta, ¿no? Para que no podamos ingresar a pernoctar una noche. Entonces ese día fue la primera vez que dormimos en la calle, literalmente en la calle, en una ¿Con tu camioneta papá vieja más? con mi papá y nosotros tres. Ese día para mí marcó mucho. ¿Por qué? Porque fueron 3 noches consecutivas que pasamos así, durmiendo en la calle, ¿no? Y yo decía, bueno, no tenemos mamá, la familia nos da la espalda, no tenemos nada. Ese día me acuerdo yo mucho de que era una camioneta que ¿Qué mi edad papá tenías ahí? tenía 8 para 9 años. Ah, ya, ok. Ujú. Todo esto se suscitó, digamos, en un lapso de tiempo bastante corto de que mi mamá nos Ujú. abandonó. Entonces, lo que sí me marcó mucho, uno de los episodios que me marcó mucho a mí en esa ocasión fue que cuando dormíamos, como te digo, pernoctábamos Ujú. en el automóvil, mi papá pensó que nosotros estábamos durmiendo y él estaba sentado en la parte delantera del auto, ¿no? Ujú. Este, Sentado, tapado, tratando de dormir. Y yo vi que un momento él arranca el motor, sería alrededor de la medianoche, porque ya no veía personas en la calle, Ujú. no obstante que estábamos en una avenida bastante concurrida, y en eso yo me despierto, siempre he tenido el sueño ligero, ¿ya? Y entonces en eso abro los ojos y veo a mi papá pues que enciende el automóvil, ¿no? Y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ah, seguro de que le están diciendo que retroceda, que se ubique mejor, prender otro auto. No, arrancó y salimos. Y dije, ¿a dónde nos vamos? Yo estaba totalmente pues intrigado, ¿no? Dije, ¿a Ujú. dónde nos estamos yendo? Nos llevó a una zona de la playa de Magdalena, casualmente, Magdalena, sí, ¿dónde Magdalena, estamos hoy? donde estamos ahora, ¿no? Y se colocó al borde de un precipicio, al borde de uno de los precipicios, en todo caso, que da hacia la playa, hacia la orilla, ¿no? Él se metió en la arena con el auto, o en la tierra, en Mm. todo caso, en esa parte, y yo lo que pensé, dije, oh, acá creo que llegó el final de los Moreira Fonseca y de Moreira Zambrano, que es mi papá. Entonces, recuerdo que él se estacionó ahí, apagó el motor, y después se puso a ver el horizonte, todo estaba oscuro. Y yo lo miraba así de reojo, nomás él no sabía que estaba despierto Ujú. mirándolo. Y en eso lo veo llorar. Pero él no sollozaba, solo se le caían las lágrimas. Ujú. Y en ese momento fue cuando yo dije, ya, vámonos, ya qué hacemos aquí. Vámonos, papá. Mm. Arranca, pisa el acelerador y vámonos. ¿Lo Nadie nos quiere pensaste o lo aquí. dijiste? Lo pensé, Mm. no se lo dije, lo pensé. Estaba dispuesto en todo caso a que ya ocurriese ello y se acabe de una vez ese dolor, ¿no? Al minuto, él enciende el auto y yo ya estaba resignado a que se dé pues lo que estaba pensando, ¿no? Pensé que iba a acelerar, pero arrancó el motor, se secó las lágrimas, retrocedió y nos fuimos. Y en ese momento yo lo que sentí, había un cúmulo de emociones en mí y era como un renacer en realidad. Y en realidad fue un renacer porque todo devino de la voluntad de él por vivir Ujú. para él y por nosotros. Tenía una motivación. Y déjame decirte que a ese hombre es la persona en la que yo más admiro en el mundo. Mm. Qué hermoso. Nos sacó adelante. Ujú. Y si algo en todo caso yo
me fustigaba a veces, ¿no? Era el hecho de decir de que no haya tenido una pareja, porque, como te dije al principio, o sea, con 3 hijos, podían haber quizás postulantes interesadas, pero éramos 3 hijos, pues, y varones encima, ¿no? Traviesos. Entonces, mi papá tuvo en todo caso que ya, digamos, él no quería imponernos tampoco una madrastra, ¿no? Y si iba a llegar alguien a nuestras vidas, tenían que amarnos. Y él tenía que sentir eso. Él llegó en alguna ocasión con un par de personas así, pero se daba cuenta en la actitud de ellas, en sus miradas, en su manera de comportarse, su lenguaje corporal, de que no, como que no estaba interesada, pues ella estaba muy interesada en él, pero no en nosotros. Y él decía, pues, el combo sale completo, ¿no? Claro. Acá el combo sale completo, ¿no? Entonces, no se divide. Bueno, entonces eso para mí, esa voluntad que yo vi en él, esa decisión por vivir, y encima ser el referente que fue y es para su familia en general, porque no obstante él no ser el hermano mayor, se volvió, digamos, como que el tronco. La familia empezó a girar de alguna u otra manera alrededor de él, porque era muy sabio al momento pues de aconsejar, tenía una voluntad férrea, como te digo, un carácter bastante imponente, ¿no? Mi papá es una persona bajita de estatura, ¿no? Pero tiene una personalidad tremenda. Y eso es lo que yo siempre admiro, muy inteligente, ¿no? Muy inteligente. Entonces, para mí fue un ejemplo. Y entonces todo lo que yo hacía, lo hacía en realidad motivado por él, Por esa inspirada voluntad por esa que voluntad veía. de él. Y no quería faltarle. O sea, todo lo que yo hiciera, quería hacerlo de tal manera que él se sintiera que el sacrificio que había hecho de una u otra manera valía la pena, si se quiere, ¿no? Y de que no sintiera que yo o mis hermanos pudiéramos constituir una carga para él, que por el contrario se sintiera orgulloso de nosotros, ¿no? Y eso es lo que yo busqué en mí, no sé, en mis hermanos, pero yo particularmente eso es lo que yo sentía. Entonces, tratar de darle la menor carga posible, hasta me volví aplicado en los estudios, porque yo siempre al principio fui un estudiante regular nada más, que estudiaba para pasar de año, o sea, en el último bimestre sacaba las notas como para pasar de año, pero cuando ya empecé a tomar más conciencia de todo esto, digamos como que me empezó a gustar el estudio, y es como si me hubiese despabilado, ¿no? Entonces comencé a destacar, digamos, en los estudios también. Y bueno, el tema es de que el dolor que sentí, el dolor que sentimos, me hizo más empático. Desde pequeño yo tenía cierta tendencia a hablar con las personas, o sea, generaba confianza en las personas, se acercaban siempre a mí, personas desconocidas a contarme sus cosas, ¿no? Y muchos me decían, oye, no sé por qué me da confianza hablar contigo. O sea, Te no sé hacían por qué. mostrando tus dones. Exacto, o sea, para mí eso era algo normal, no me daba cuenta pues que era un don, se me hacía, digamos, algo cotidiano, normal, ¿no? No lo valoraba quizás en su real dimensión, pero con el transcurrir del tiempo, ya cuando uno va tomando más conciencia, y cuando empecé, siempre me llamó mucho la atención la Biblia. Como te digo, desde que era pequeño yo leía, antes de la entrevista te estaba mencionando eso, ¿no? De que yo aprendí a leer a los 5 años, cogía libros que estaban vinculados con la Biblia o leía pues párrafos de la Biblia o a veces pequeñas revistas, ¿no? Que te contaban historias de la Biblia. Entonces siempre fue esto lo que alimentó mi interés también por la espiritualidad, ¿no? Yo no era tanto en todo caso una persona que se deje llevar por dogmas, sino que me gustaba leer y reflexionar, ¿no? Y todo esto, digamos que con el transcurrir del tiempo, sumado a mis heridas, a mis propias heridas por el abandono, la humillación también, que es cuando lamentablemente a veces los seres humanos podemos, sobre todo los niños, pueden ser muy crueles, ¿no? Eh, Cuando saben que tú no tienes una mamá cerca, te empiezan a decir, el que no tiene mamá, te comienzan a tachar, no te invitan a ciertos lugares, y eso mucho acontecía con nosotros, ¿no? Cuando estábamos pequeños. Entonces, todo eso fue marcándome bastante. Entonces, había ahí un dolor y siempre ese anhelo de ver a mi mamá en algún momento, ¿no? De reencontrarme con ella, porque a margen de todo yo la amaba y la sigo amando también, dicho sea de paso. Pero bueno, tú me preguntaste cómo así fue que yo tendí a dedicarme al tema de las terapias holísticas. El punto de quiebre para todo esto y yo tomar la decisión ocurrió en el 2010, cuando mi mamá, como te digo, yo no lo veía de los 8 años,
ocasionalmente reapareció en mi vida, cada cierto, no sé, pues cada 5 años, 6 años teníamos noticias a veces de ella, o se acercaba. Y cuando yo ingresé a laborar a una institución pública, a la SUNAR, ¿no? Como registrador público, no sé cómo ella pues se enteró de que estaba laborando ahí, ¿no? Y no le estaba yendo bien económicamente. Entonces, yo nunca le guardé resentimiento porque mi papá me enseñó eso, a no guardar el resentimiento. Ah, mira, qué sabiduría. Es más, te comento una anécdota ahí, ¿no? En la cual no estoy orgulloso, pero sí estoy orgulloso de la reacción que tuvo mi papá. Recuerdo mucho que yo tenía 17 años y mi mamá quiso hablar conmigo. Me fue a buscar. Salimos a pasear a un centro comercial, por Plaza San Miguel. Y me di cuenta en ese momento que yo, así como la amaba, también tenía mucho resentimiento hacia ella, ¿no? Y llegó el momento en que ese resentimiento afloró y empecé, en todo caso, a increparle, ¿no? Su falta, cosas que se habían pues suscitado cuando yo era niño y el dolor que eso nos había generado a mí y a mis hermanos. Mi mamá fue muy sabia, no buscó en ningún momento, dentro de todo digo yo, ¿no? Dentro de todas sus heridas, no buscó en ningún momento excusarse ni justificarse, solamente se limitó a escucharme y a decirme: me da mucha pena que pienses así, que te sientas así, lo siento, ¿no? Entonces, pero yo no estaba tranquilo con eso. Bueno, el tema es de que me despedí de ella, nos despedimos, yo regreso a mi casa, nunca me voy a olvidar, era un día sábado, ese día le tocaba cocinar a mi papá porque nos alternábamos la cocina. Mi papá cocinaba los días sábados, no, perdón, yo cocinaba los sábados y domingos, pero ese día como mi mamá me había invitado a salir a conversar con ella, mi papá tomó mi lugar y ese sábado cocinó él. Entonces yo recuerdo que regresé a casa, estábamos en la sala, estaban mis 2 hermanos en la sala. Yo te digo, yo tenía 17, mi hermano el segundo tenía 14 y el tercero tenía 13. O 12, perdón, 12. Les cuento lo que había acontecido con mi mamá y yo muy llorando, muy orgulloso de mí por haberle increpado y haberle dicho sus 4 verdades, ¿no? Al costado estaba mi papá cocinando, pues en la cocina, que estaba pues muy contigua a la sala donde estaban mis hermanos. Él escuchó y salió, pero salió hecho una furia. Y en ese momento me tiró un puñetazo en la boca. Me tiró un puñete en la boca. Yo era más alto que él ya en ese entonces, pues ya tenía 17 años, ya estaba formado también, ¿no? Pude aquilatar el golpe, me dolió obviamente, pero cuando me tiró el golpe, me miró y me dijo: que sea la última vez que te escucho hablando mal de tu mamá. Que sea la última vez. Porque esa mujer les ha dado el ser. Ustedes están aquí por ella, al margen de lo que ella ha hecho. El golpe para mí fue una caricia. Y no sabes cómo la miré en ese momento. Y se me quitó todo. Se me quitó todo el resentimiento. Ese golpe, parece mentira, fue como que fue el detonante para que todo este rencor que yo tenía con mamá, mucho de ese rencor en todo caso, porque quedó otro que estaba oculto, desapareciera, ¿no? Pero lo que más me quedó de todo esto es qué gran hombre eres, ¿no? Qué gran hombre eres. Gracias por tu ejemplo, de verdad. Me dolió, pero se me pasó el dolor físico y me quedó, digamos, esa satisfacción de tener ese padre, ¿no? Ese orgullo de tener ese padre, a esa persona como porque padre. Porque dio un reconocimiento a la madre, ¿no? Exactamente. Por el simple hecho de ser madre, de que a través de ella tenga la vida, tu vida, la de sus hijos, y que él esté en ese momento disfrutando de sus hijos, ¿no? Exactamente. Qué sabiduría. Exactamente, muy sabio, ¿no? Me dijo que sea la última vez. Yo puedo decir muchas cosas, pero tú jamás. Ustedes, para los dos va también, ¿no? Amén. Curado, totalmente en ese sentido. Ahora, en el 2010, discúlpame, me fue un poquito, darte un poco antecedentes. En el 2010, mi mamá, vuelvo a tener noticias de ella, pero esta vez las noticias no fueron nada halagadoras, ¿no? Ya cuando estabas como registrador. Como registrador. Me llama una persona que era un médico con el cual ella trabajaba. Ella laboraba con él como enfermera.
Ujú, y lo acompañé en operaciones de cirugía plástica, ¿sí? Que yo sepa, mi mamá no era titulada, pero era una persona muy inteligente, muy hábil, ujú, ¿no? Y este médico me llama y prácticamente lo que hizo es decirme, tu mamá está mal, tu mamá tiene Alzheimer, ¿no? Y bueno, tienes que encargarte de ella, ¿no? Porque nadie más lo va a hacer. Cuando ella se retiró, bueno, su vida ya es otra cosa, todo lo que ella hizo, la familia que formó, no le fue bien definitivamente a mi mamá en la vida, no le fue bien, ¿no? Y es por eso que yo también procuraba ayudarla. Yo le daba una mensualidad también a ella, ¿no? O sea, de que ingresara a registros públicos, tratar de darle una mensualidad para poder ayudarla, ¿no? Pero el hecho es de que me dieron esa noticia y a mí me tumbó. O sea, ujú, era mi mamá, claro. era mi mamá. Y dentro de todo yo la quería, la amaba, la amaba. La amaba muy profundamente y recibir esa noticia, de decirme que ella tenía Alzheimer, de que la habían encontrado después de 4 días de haber salido de su hogar perdida, regresó sucia, sin zapatos, apestando, ¿no? A mí me dolió, me marcó, porque yo siempre tuve una imagen de mi mamá, que ella es una persona que había hecho creo que segundo de primaria nada más, pero una persona autodidacta también ella y muy Ujú, inteligente, a tal punto que en mm, ocasiones cuando yo me encontraba con ella, en esas pocas ocasiones, ya como adulto que me encontré con ella, ujú, yo tenía que pulirme en mi hablar, porque ella era una persona bastante culta, ¿no? Bastante Seguro culta. también le gustaba leer. Le gustaba leer bastante, y yo tenía, como te digo, en mi hablar me tenía que pulir con ella. No obstante que yo era abogado, se supone que yo era profesional, y a veces ella me daba ciertas miradas de desaprobación en algunas frases que yo decía, ¿no? Ujú, Como que diciendo, pues se corrige, no seas tan, no sé, pues, no sé cómo decirlo, tan criollo, tan chusquito vulgar. para hablar o vulgar, y esta es la palabra, ¿no? Entonces tenía mi cuidado, tenía mi cuidadito. Me gustaba que fuese así, porque de alguna u otra manera también me motivaba, ¿no? Te enseñaba algo diferente. Me enseñaba efectivamente algo muy distinto también. Y me dio también a comprender que el, la cultura no depende necesariamente de si has estudiado en una gran universidad o has estudiado Mm, una maestría, un doctorado, sino que básicamente depende particularmente de uno mismo, ujú, de esa tesón, de esa decisión, de esa voluntad de querer aprender, ¿no? ujú, De querer aprender, por más que no tengas los medios para pagar, pues, unos estudios superiores o ni siquiera terminar el mismo colegio. Porque como te digo, mi mamá también a su vez tenía sus propias heridas, vino de una familia bastante herida también, quizás más que la de mi papá, pero entonces te comentaba pues que en el 2010 me dieron el diagnóstico de mi mamá. Como te digo, yo ese día estaba laborando, me llama este médico, me dejó primero un mensaje y me dejó un mensaje no, me llamó por teléfono, contesto la llamada. Yo no ujú, podía hablar mucho por obvios motivos, estaba rodeado pues de mis compañeros de labores en ese momento, ujú, ¿no? Solamente me limité a escucharle, a decirle ya, gracias, colgué, y en ese momento el mundo se derrumbó para mí. Recuerdo que me fui a los servicios y lloré, no sé, 2 horas, creo que no salí 2 horas del baño, ¿no? Me fueron a tocar la puerta, inclusive a buscarme, ¿no? Pero era irrefrenable en todo caso el dolor y el llanto que salía de mí, o sea, no podía dejar de llorar, ¿no? mm, Entonces eso lo que hizo es motivar en mí el hecho de decir, ¿cómo hago para ayudarla? Y mm, despertó algo en mí, o redespertó algo en mí, que ya venía de cuando yo estaba más pequeño, que era tratando de ayudar a mi abuela, que había sido diagnosticada con cáncer cuando yo tenía ujú, 12 años, le diagnosticaron con cáncer a la lengua, y yo a mi abuela la quería mucho, era mi abuela paterna, porque ella es la que nos había cuidado cuando mi mamá se retiró. Ella por momentos nos cuidaba, ¿no? Era una persona ya anciana, tenía más de 80 años, tenía una herida en la pierna, pero también una fortaleza, pero única. Y dije, yo me di cuenta que mi papá esa fortaleza la había sacado en gran parte mm, de su mamá. ujú, Y particularmente la enfermedad de ella a mí me marcó mucho, porque yo recuerdo que como me gustaba la lectura, trataba de buscar libros, trataba de buscar revistas, trataba de buscar periódicos, ¿no? En ese entonces mucho me acuerdo del periódico Extra, del Expreso,
que tenían, sacaban inclusive publicidades, ¿no? De personas que curaban cáncer, que trataban cáncer, distintos tipos de publicidades en ese entonces, ¿no? Ok. Entonces yo buscaba de alguna u otra también llamar a esos números, tratar de conversar con ellos, no obstante que tenía 11, 12 años, ¿no? Claro, de niño. Sí, o sea, y hacía mis anotaciones también, estudiaba sobre el tema del cáncer, no es como ahora, pues que tienes el conocimiento en la palma de la mano, ¿no? Ya tienes un celular y ya tienes prácticamente el conocimiento del mundo contigo, ¿no? Era difícil, entonces me relacioné con muchas personas que estaban vinculadas a estos temas también, al tema básicamente físico, ¿ya? O sea, a buscar la solución desde el punto de vista físico o nutricional, si se quiere, pero medicina alternativa, no necesariamente la medicina occidental, ¿no? Porque la medicina Siempre occidental... sentías un llamado por ese lado. Sí, porque la medicina occidental a la larga, lo que decía, ya está condenada a muerte, ¿no? No le queda mucho tiempo, calidad de vida, o sea, ya la habían desahuciado. Okay. Y yo no me resignaba a eso, no me resignaba. Hasta el último, a veces hablaba con mi papá sobre estas cosas, pero me daba cuenta que mi papá me miraba como diciéndome, gracias hijo por tu intento, pero ya no hay nada que hacer, ¿no? Gracias, de todas maneras, gracias por tus ganas. Entonces, ¿qué me quedaba? Lo otro que era orar. Todos los días oraba por ella. Estoy hablando de mi abuela, hasta que falleció finalmente. Tuve el honor de despedirme de ella, me abrazó muy profundamente y a los 2 días falleció. Lo mismo con mi abuelo paterno también, ¿no? Él tenía enfisema pulmonar. Yo todos los días, casi todos los días después de salir de la universidad, yo iba a conversar con él, a dialogar con él. Vivía relativamente cerca, yo estuve en la Universidad Católica y él vivía pues en Pueblo Libre. Entonces todos los días me iba a visitarlo. Pero un día, y eso es algo que me marcó mucho también, fui con mi papá y con mis hermanos a ver a mi abuelo un domingo, y como él sabía que yo me quedaba con él a conversar, y hablábamos de todo, me hablaba de historia, o sea, me ilustraba también él bastante, porque pues es una persona que había nacido en 1901, comprenderás pues todas las vivencias que él había tenido, y a mí me encantaba pues sus historias, ¿no? Y saber de la historia también del Perú en sí. Ese día él me dice, quédate, Martín, ¿no te quedas? Y yo dije, abuelito, mañana tengo un examen temprano, tengo que irme a estudiar, pero yo mañana después de mi examen vengo. Ya no hubo mañana con él, porque ese mismo día en la noche falleció. Gracias a Dios, dormidito, ¿no? Dormidito, o sea, no sufrió, digamos, ¿no? Y a mí me marcó también esa muerte tremendamente. Entonces yo buscaba siempre otras maneras de poder ayudarlo, por ejemplo con su enfisema, también me puse a investigar. No obstante que tenía los estudios que me recargaban, pues la Universidad Católica es bastante, digamos, es bastante riguroso y el nivel en todo caso, ¿no? Académico, da bastante tiempo, pero no obstante eso, por lo menos yo lo que trataba también era de orar por él, ¿no? O sea, tratar de orar, tratar de acudir a Dios y pedir que se me muestren en todo caso aquellos caminos que me ayudasen a ayudar a otras personas, ¿no? Pero también decía, ¿qué hago con mi propio dolor? Porque obviamente yo era bastante resiliente, si cabe el término. Intentaba hacerlo, pero lo único que me estaba dando cuenta es que de pequeño lo único que hacía era solo reprimir mucho dolor en mí. ¿Y cuando te enteraste de la noticia de tu mamá? Cuando me entero de la noticia de mi mamá, en ese momento yo a los días, era 48 horas, 2 días de haber recibido esa noticia, me dio fibromialgia. Se me comenzó a doler todo el cuerpo. Yo entre el 2010 y el 2011 parecía un anciano, con el perdón de los ancianos, de 90 a 95 años, pero con todos los achaques encima, ¿no? Con todos los dolores habidos y por haber encima. Tuve la enfermedad del túnel carpiano, de la nada me venía, dolores, los meniscos, se me rompieron los meniscos de las 2 rodillas, no había hecho yo gran esfuerzo para que eso suceda, me dolía la columna, no podía dormir, me dieron ataques de pánico, tuve ataques de pánico 12 o 13 ocasiones, ataques de ansiedad, depresión muy profunda. ¿Todo eso durante un año? Eso en el lapso entre 2010 al 2012, porque ¿qué pasa? Que ahora el tema era también que yo no tenía ayuda, digamos, en la parte económica para poder afrontar
el tema de mi mamá, de su enfermedad, porque ella ya no se valía por sí misma, no Ujú. podía valerse por sí misma. Y yo no tenía, en mi hogar, yo no tenía dónde tenerla, digamos, ¿no? No había espacio, que todo esto se suscitó de, como te digo, pues de un momento a otro. Y Claro, además que ella necesitaba personas que se dediquen a poder cuidar un cuidado especial, de definitivamente. manera muy especial a estas personas, ¿no? A mi mamá. Yo no podía hacer eso. Entonces tuve que buscar una casa de reposo para ella. Gracias a Dios, porque Dios es grande y siempre te va a ayudar en la medida en que tú así se lo pidas, ¿no? Hubo una casa de reposo en Pueblo Libre donde se abrieron las puertas para ella, la recibieron con mucho agrado, con mucho cariño, y ahí estuvo pues ella viviendo unos 7 años más o menos, ¿no? Bueno, ya ahora ella todavía está, mi mami está viva todavía. Obviamente que sí, ya no puedes comunicarte con ella, ¿no? Pero ahí está. Y es la princesita ahí de la casa de Sí. reposo, ¿no? Entonces la tenemos aquí en un lugar en San Borja. Ya ahora te digo, la tenemos porque, como te digo, al principio yo no podía contar con el apoyo de mi familia. Estaba yo solo con respecto a ella, pero Dios me abría muchas puertas. Me abría muchas Mm, puertas para como quedándome en todo caso aquellos elementos que yo requería para poder ayudar a mi mamá también, ujú. ¿no? Entonces, esas cosas fueron las que a mí me indujeron en todo caso o me motivaron a buscar aquellas cosas que pudieran constituir las causas de las enfermedades. Porque yo decía, ¿por qué se Mm, suscita una enfermedad?